La cámara de seguridad se oscureció durante 3 minutos y 17 segundos exactos durante el desmantelamiento del vuelo AT-370. Cuando volvió a funcionar, faltaban 2 técnicos. José Mercader, investigador forense de aviación líder con 23 años de experiencia en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se negó a volver a entrar al hangar. Algo estaba allí dentro con nosotros, le susurró a su supervisor. Algo que no debería haber sobrevivido a ese accidente. Antes de profundizar en esta inquietante investigación, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria intenta ocultar. Lo que estás a punto de aprender sobre el vuelo AT-370 fue ocultado deliberadamente de los registros públicos. Activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima revelación de los secretos que no quieren que sepas. Todo comenzó en una fría mañana de martes de noviembre de 2023. Un equipo de recuperación especializado finalmente había localizado los restos del vuelo transoceánico atlántico AT-370, un Boeing 777-300ER, que había desaparecido 6 meses antes durante un vuelo rutinario desde Boston a Londres. El lugar del accidente fue descubierto en una zona extremadamente remota del Atlántico Norte, aproximadamente a 300 millas náuticas al noreste de Terranova. El descubrimiento debería haber traído consuelo a las familias de los 178 pasajeros y los 13 miembros de la tripulación que habían fallecido. En cambio, abrió una puerta a algo inexplicable. Los restos fueron transportados a una instalación segura en las afueras de Halifax, Nueva Escocia. El hangar, construido específicamente para investigaciones de accidentes aéreos a gran escala, fue designado Instalación 37B, un edificio anodino rodeado de vallas de tela metálica rematadas con alambre de púas. El acceso estaba estrictamente limitado a investigadores superiores y técnicos especializados con la autorización de seguridad adecuada. No se permitió la entrada a periodistas, ni a familiares, ni siquiera a representantes de las aerolíneas durante la fase de evaluación inicial. El técnico jefe, Marcos Villa, fue uno de los primeros en examinar las secciones recuperadas del fuselaje. Con 15 años de experiencia investigando desastres aéreos, Villa había desarrollado un enfoque metódico que no dejaba ningún detalle sin examinar. He visto de todo, desde atentados terroristas con bombas hasta fallos mecánicos catastróficos, declaró más tarde en un informe confidencial. Nada en mi carrera me preparó para lo que sucedió en el hangar 37B. La primera anomalía se detectó casi de inmediato. A pesar de que la aeronave se había estrellado en las gélidas aguas del Atlántico Norte y había permanecido sumergida durante 6 meses, las superficies interiores estaban inesperadamente secas. Era como si el agua nunca hubiera penetrado en la cabina, documentó Villa en su informe inicial. Incluso los cojines de los asientos apenas estaban húmedos. Esta observación fue rápidamente descartada por los altos funcionarios como una peculiaridad de las corrientes oceánicas o algún efecto de preservación inexplicable del agua fría a profundidades extremas. En el segundo día de examen, 2 técnicos jóvenes informaron haber escuchado lo que describieron como rasguños provenientes de una sección sellada del fuselaje. La supervisora del equipo, la doctora Elena Rivas, desestimó sus afirmaciones, atribuyendo los ruidos a la contracción del metal en el entorno con clima controlado del hangar. Los restos de aviones a menudo hacen ruidos a medida que se ajustan a los cambios de temperatura, explicó. Es perfectamente normal. Los técnicos jóvenes fueron reasignados a diferentes secciones de los restos. Para el tercer día, el equipo había establecido un sistema de cuadrícula integral para el proceso de desmantelamiento. Cada sección de la aeronave recuperada fue numerada y fotografiada antes de ser cuidadosamente desmontada.
La caja negra ya había sido recuperada y enviada a un laboratorio especializado para su análisis, aunque los hallazgos preliminares indicaban una pérdida repentina e inexplicable de todos los sistemas eléctricos aproximadamente 37 minutos antes del tiempo estimado de impacto. A Marcos Villa se le asignó la sección C-7, que incluía partes del compartimento de carga delantero y el suelo adyacente de la cabina de pasajeros. Mientras trabajaba, notó marcas inusuales a lo largo de la piel interior del fuselaje, patrones que no se parecían ni a daños por impacto ni a patrones de desgaste típicos. Las marcas parecían casi deliberadas, como símbolos o letras en una escritura irreconocible. Fotografió estas anomalías, pero no las incluyó en su informe oficial. En cambio, decidió realizar su propia investigación. Esa noche, después de que el resto del equipo se hubiera marchado, Villa regresó al hangar. Los protocolos de seguridad requerían autenticación dual para ingresar durante las horas de cierre, pero Villa había duplicado la tarjeta de acceso de su supervisor semanas antes para situaciones como esta, cuando la burocracia pudiera interferir con la minuciosidad. Entró en la instalación oscura a las 11:43 p.m., llevando solo una pequeña bolsa de lona que contenía equipo especializado, una cámara térmica de alta definición, sensores de movimiento y varios micrófonos inalámbricos. El hangar estaba inquietantemente silencioso. Los enormes restos creaban extrañas sombras bajo la tenue iluminación de emergencia. Villa se dirigió directamente a la sección C-7 y comenzó a colocar su equipo. La cámara térmica se colocó para capturar toda la sección, mientras que los micrófonos se colocaron estratégicamente en toda el área circundante. Finalmente, instaló 3 sensores de movimiento que activarían la grabación si algo más grande que una rata se movía dentro de la zona designada. «Sé lo que vi», susurró en su grabadora de voz personal. Esas marcas no fueron causadas por el accidente o la operación de recuperación. Algo hizo esas marcas desde adentro hacia afuera. Villa terminó de configurar su sistema de vigilancia improvisado aproximadamente a las 12:30 a.m. y salió del hangar. El equipo estaba programado para cargar todas las grabaciones a un servidor seguro en la nube al que solo él podía acceder, una preocupación que había tomado después de que sus preocupaciones anteriores sobre hallazgos anómalos hubieran sido desestimadas por sus superiores en una investigación de otro accidente 2 años antes. A la mañana siguiente, Villa llegó temprano y recuperó su equipo antes de que el resto del equipo se presentara a trabajar. Cuando revisó el metraje más tarde ese día, sus manos comenzaron a temblar. Entre las 2:17 a.m. y las 2:22 a.m., la cámara térmica había detectado una firma de calor anómala que se movía dentro de la sección C-7 del fuselaje. El movimiento era errático, pero parecía deliberado, casi buscando. La firma de calor no coincidía con ningún perfil animal conocido y su temperatura fluctuaba entre 78 y 103 grados Fahrenheit en pulsos rítmicos. Más inquietantes fueron las grabaciones de audio. Los micrófonos habían capturado una serie de sonidos que Villa inicialmente confundió con crujidos mecánicos. Pero cuando aisló y mejoró el audio, surgió un patrón, una secuencia de clics y zumbidos de baja frecuencia que se repetía exactamente 17 veces. Cuando Villa ejecutó la secuencia a través de un software de análisis de audio, el programa se bloqueó. 3 intentos sucesivos produjeron el mismo resultado. Ese día, Villa trabajó junto a sus colegas, pero no dijo nada de su investigación no autorizada. Observó que la sección C-7 había sido parcialmente desmantelada durante la noche, no por manos humanas, sino como si algo hubiera eliminado metódicamente componentes específicos desde adentro. Los bordes del metal separado no estaban cortados, sino que parecían haberse disuelto.
y el material mostraba signos similares a la corrosión localizada extrema. La doctora Rivas también notó esto, pero lo atribuyó a reacciones electroquímicas inusuales probablemente causadas por la exposición prolongada al agua de mar. Villa sabía que no era así. Los restos estaban notablemente secos cuando fueron recuperados. Esa noche, Villa volvió a configurar su equipo, pero esta vez añadió una cámara de vídeo de alta definición con capacidades infrarrojas. La colocó para capturar el interior de la sección C-7 a través de un pequeño panel de acceso. Antes de irse, dudó. Luego metió la mano en su bolsa y sacó un objeto personal, un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su abuelo. Lo colocó justo dentro del panel de acceso. «Solo una precaución», murmuró para sí mismo, sin saber por qué se sintió obligado a dejar el símbolo religioso. A la mañana siguiente, Villa volvió a recuperar su equipo antes de que llegaran los demás. Lo que descubrió desafió toda explicación. El vídeo no mostró nada durante las primeras 3 horas. Entonces, precisamente a las 2:17 a.m., exactamente a la misma hora que la noche anterior, la cámara infrarroja detectó movimiento. Algo se movía dentro del fuselaje, algo que parecía fluir en lugar de caminar. Las imágenes térmicas mostraban una firma de calor aproximadamente del tamaño de un perro grande, pero que cambiaba constantemente de forma. El crucifijo había desaparecido. Las manos de Villa temblaban mientras avanzaba en el metraje. A las 2:22 a.m., el movimiento se detuvo. 5 minutos de actividad, idénticos a la noche anterior. Pero esta vez, la cámara había capturado algo más. Un vistazo momentáneo de lo que parecía ser una cara presionada contra el interior de una pequeña ventana en el fuselaje. La imagen era borrosa y distorsionada, pero inconfundiblemente similar a una cara, con vacíos oscuros donde deberían estar los ojos y sin boca ni nariz discernibles. Villa borró inmediatamente el metraje de sus dispositivos personales, pero dejó intacta la copia de seguridad en la nube. Consideró compartir sus hallazgos con la doctora Rivas, pero recordó lo rápido que había desestimado los informes de los técnicos jóvenes sobre ruidos extraños. En cambio, decidió ampliar su investigación. Ese día examinó otras secciones de los restos, buscando marcas similares a las que había encontrado en la sección C-7. Al mediodía, había identificado 7 ubicaciones adicionales con los mismos patrones inusuales, todas en superficies interiores, todas pareciendo haber sido creadas desde el interior de la aeronave. Estas secciones estaban distribuidas por todo el fuselaje, desde la cabina hasta la sección de cola. Cuando se trazaron en un diagrama de la aeronave, formaron un heptágono perfecto. Durante la pausa del almuerzo, Villa escuchó a 2 miembros del equipo de recuperación discutir hallazgos inusuales en las autopsias iniciales de los cuerpos recuperados. Aunque la mayor parte de la conversación estaba fuera de su alcance, escuchó claramente las frases «anomalías inexplicables en los tejidos» y «estructuras celulares inusuales». Cuando intentó acercarse a ellos, terminaron abruptamente su conversación. Esa tarde, llegó una nueva directiva de la sede de la NTSB. Todo el trabajo de desmantelamiento en las secciones C-4 a C-9 debía cesar inmediatamente. Estas secciones debían ser embaladas y transportadas a otra instalación para análisis especializado. No se proporcionó ninguna explicación. Villa notó que estas secciones abarcaban todas menos una de las áreas donde había identificado las marcas inusuales. Cuando terminó el turno de día, Villa se quedó atrás, alegando que iba a terminar la documentación. Una vez solo, se movió rápidamente a la sección C-7, que aún no había sido preparada para el transporte. Esta vez, colocó 3 cámaras en diferentes ángulos, todas enfocadas en el espacio interior donde se había detectado el movimiento. También dejó una pequeña grabadora de audio digital dentro del propio fuselaje. Pero algo más llamó su atención, un olor tenue y dulce que emanaba del interior de la sección del fuselaje. El olor era agradable pero de alguna manera incorrecto en este contexto, que recordaba a fruta demasiado madura con toques de vainilla y descomposición.
Villa tomó una muestra de aire utilizando un pequeño dispositivo portátil que había pedido prestado al equipo de evaluación ambiental. La lectura mostró niveles elevados de metano y varios compuestos orgánicos no identificados. Justo cuando estaba terminando su configuración, Villa escuchó pasos que se acercaban. Rápidamente recogió el equipo que le quedaba y se ocultó detrás de una gran pieza de estructura alar desprendida. La doctora Rivas entró en el hangar, acompañada por dos individuos que Villa nunca había visto antes, un hombre y una mujer con trajes oscuros, sin llevar las tarjetas de identificación estándar requeridas para todo el personal de la instalación. Los patrones son consistentes con el incidente de Groenlandia, dijo la mujer, su voz resonando en el cavernoso espacio. La misma configuración, la misma ventana temporal. ¿Estamos seguros de que está contenido?, preguntó la doctora Rivas. Tan seguros como podemos estarlo, respondió el hombre, pero si sigue el patrón establecido, tenemos menos de 48 horas antes de que comience la fase 2. Los tres se trasladaron a la sección C-7 y examinaron el interior utilizando equipo especializado que Villa no reconoció. Hablaron en voz baja, utilizando ocasionalmente terminología que parecía no estar relacionada con los protocolos estándar de investigación de aviación, frases como integridad dimensional y adaptación biomecánica. Después de aproximadamente 20 minutos, se marcharon. Villa permaneció oculto hasta que estuvo seguro de que se habían ido, con la mente llena de preguntas. La conversación que había escuchado sugería que lo que estaba sucediendo con el vuelo AT-370 había ocurrido antes, durante algo llamado el incidente de Groenlandia. Más inquietante fue la referencia a fase 2, lo que implica que los extraños sucesos estaban siguiendo un patrón predecible, conocido al menos por algunos funcionarios. Villa decidió acelerar su investigación. En lugar de salir del hangar, encontró un lugar seguro entre el equipo almacenado, donde podía monitorear sus cámaras en tiempo real. Envió un mensaje de texto a su esposa diciendo que estaba trabajando hasta tarde, y luego se preparó para una larga noche. Pasaron las horas sin incidentes. El hangar estaba silencioso, excepto por el ocasional crujido del metal y el lejano zumbido del sistema de control climático. Villa luchó por mantenerse despierto, revisando el material que había reunido hasta ahora en su tableta. A la 1:45 a.m., notó algo extraño en la transmisión en vivo de una de sus cámaras, una sutil distorsión en el aire dentro de la sección C-7, como ondas de calor, que se elevan del pavimento caliente. La distorsión se hizo más pronunciada en los siguientes minutos, y finalmente se fusionó en una masa brillante y translúcida de aproximadamente 4 pies de diámetro. Villa observó, paralizado por el horror y la fascinación, cómo la masa comenzaba a palpitar rítmicamente. Cada pulso correspondía con un ligero clic captado por su equipo de audio. Precisamente a las 2:17 a.m., la masa se expandió y contrajo rápidamente. Luego adoptó una forma más definida, algo entre un insecto grande y una mano humana, con demasiadas protuberancias similares a dedos. Se movía con propósito ahora, examinando el interior de la sección del fuselaje como si buscara algo. La grabadora digital que Villa había colocado dentro del fuselaje se activó repentinamente, su pequeña luz roja de grabación parpadeando en la oscuridad. La entidad, Villa no pudo pensar en un término mejor para ello, se orientó inmediatamente hacia el dispositivo, se cernió sobre la grabadora durante varios segundos, luego extendió uno de sus apéndices hacia ella. La alimentación de la cámara se cortó abruptamente. Villa miró su tableta con incredulidad, tratando frenéticamente de restaurar la conexión. Cuando eso falló, cambió a las otras transmisiones de la cámara, pero también se habían oscurecido. Solo quedó el audio, capturando una serie de sonidos húmedos y deslizantes, seguidos de lo que Villa describiría más tarde como un coro de susurros que hablaban al unísono perfecto, pero en ningún idioma que haya escuchado jamás.
Si esto fuera una película mexicana, la escena final mostraría a José, un técnico de mantenimiento de aviones jubilado de Guadalajara, contándole la historia a sus nietos alrededor de una fogata, mientras comen elotes y beben chocolate caliente. Y por eso, mis niños, diría con voz grave, nunca jueguen con cosas que no entienden. Luego, guiñaría un ojo a la cámara, dejando al público con la incertidumbre de si la historia es real o solo un cuento para asustar a los niños. Pero antes, la doctora Elena Rivas, una mujer de ciencia de la UNAM, recordaría a su abuela diciendo, no todo lo que brilla es oro, entendiendo que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Marcos Villa, después de este incidente, decide retirarse a una pequeña casa en San Miguel de Allende, donde se dedica a pintar paisajes y a criar gallos de pelea, tratando de olvidar lo que vio en ese hangar. Y todo esto, amigos, nos recuerda a la leyenda de La Llorona, que vaga por los ríos buscando a sus hijos perdidos. A veces, los misterios del mundo son como esa leyenda, oscuros, inexplicables y llenos de dolor. No olvides darle súper gracias a este video y compartirlo con tus amigos para que también se piquen con esta historia. ¿Qué otros misterios de la aviación te gustaría que investigáramos? Déjanos tu comentario abajo. Ignorando la avalancha de instintos que le gritaban que huyera, Wilson emergió de su escondite. El hangar se veía más sombrío ahora, las luces de emergencia más tenues de lo que debieran. Avanzó con cautela hacia la sección C-7, el haz de su linterna apenas perforando la oscuridad. Al aproximarse, el aroma dulzón que había notado antes era notablemente más intenso, casi abrumador. El aire se sentía denso, resistente, como si se moviera a través de cajeta en lugar de aire. Sus oídos chasquearon, como si la presión hubiera cambiado repentinamente. Wilson alzó su linterna hacia la abertura en la sección C-7, donde había colocado su equipo. El haz iluminó el interior por una fracción de segundo antes de que la linterna parpadeara y muriera. En ese instante, Wilson vio algo que desafiaba la comprensión. El espacio interior de la sección del fuselaje parecía enormemente más grande de lo físicamente posible, extendiéndose hacia una oscuridad imposible. Y moviéndose dentro de esa oscuridad, había formas, docenas de ellas, fluyendo y retorciéndose alrededor unas de otras, en patrones coordinados. El sonido de pasos detrás de él hizo que Wilson se diera la vuelta. La doctora Reyes estaba allí, acompañada por los dos individuos trajeados de antes y 4 elementos de seguridad. «Señor Wilson», dijo ella con calma, «no debería estar aquí». «¿Qué es esa cosa?», demandó Wilson, apuntando hacia la sección C-7. «¿Qué pasó en el vuelo AT-370?» «Ha comprometido una investigación sumamente delicada», dijo la mujer del traje. «Su equipo de vigilancia no autorizado ha interferido con los protocolos de contención». «¿Contención?», repitió Wilson. «Ustedes saben qué es esa cosa. Esta no es la primera vez, ¿verdad? Mencionó el incidente de Groenlandia. ¿Qué pasó allí?» El hombre del traje dio un paso adelante. «Señor Wilson, debe entregar todos los dispositivos de grabación en su posesión y acompañar a estos oficiales de seguridad a una sala de interrogatorios. Esto es un asunto de seguridad nacional». «Gente murió en ese vuelo», dijo Wilson, su voz elevándose. «Las familias merecen saber qué pasó». «Y recibirán respuestas», le aseguró la doctora Reyes, «solo que no las respuestas que cree haber descubierto aquí esta noche». Mientras hablaban, Wilson se percató de una sutil vibración bajo sus pies. La sensación se intensificó rápidamente hasta que todo el hangar pareció temblar. Un zumbido bajo y resonante llenó el aire, elevándose en tono hasta que rayaba en lo doloroso. «Está sucediendo demasiado rápido», dijo la mujer del traje con urgencia. «El ciclo se está acelerando. La fase 2 no debería comenzar hasta dentro de 24 horas». La doctora Reyes se volvió hacia el personal de seguridad. «Evacúen el edificio. Inicien el protocolo de contención Omega. Ahora».
El equipo de seguridad se movió de inmediato hacia las salidas, hablando con urgencia por sus radios. La mujer trajeada agarró el brazo de Wilson. «Usted viene con nosotros. Lo que ha visto aquí». Fue interrumpida por un ensordecedor gemido metálico proveniente de la sección C-7. Todas las miradas se dirigieron hacia el fuselaje cuando el metal comenzó a abultarse hacia afuera, la piel de aluminio estirándose de maneras que deberían haber sido imposibles. Aparecieron fracturas finísimas a lo largo de las protuberancias, goteando un fluido azul luminiscente que se movía contra la gravedad, fluyendo hacia arriba y a través del techo. «¡Corran!», gritó el hombre del traje. Wilson no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia la salida más cercana, los otros cerca detrás. Mientras corrían, las luces de todo el hangar comenzaron a parpadear y morir, sumiendo secciones en la oscuridad. Wilson podía oír algo moviéndose detrás de ellos, algo grande y rápido. Estaban a 20 pies de la salida cuando las enormes puertas del hangar se cerraron de golpe con fuerza de concusión. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar, y las luces rojas de advertencia proyectaron el espacio en un brillo sangriento. La doctora Reyes corrió al panel de control de la puerta y deslizó su tarjeta de acceso, pero el panel permaneció oscuro. «Cortaron la energía a los mecanismos de la puerta», dijo ella, su compostura clínica finalmente resquebrajándose. «Estamos encerrados». El hombre trajeado sacó un teléfono satelital. «Este es el agente Kellman. La instalación 37B está experimentando una brecha de contención total. La entidad ha progresado a la fase 2 de movilidad y está demostrando capacidades de manipulación ambiental, solicitando autorización inmediata para el protocolo SCARAB». Wilson retrocedió contra la pared, observando con horror cómo la oscuridad en el centro del hangar parecía profundizarse y extenderse. Los restos del vuelo AT-370 ahora estaban mayormente oscurecidos, visibles solo como una silueta contra la cual luces extrañas pulsaban y fluían. «¿Qué es el protocolo SCARAB?», preguntó Wilson, su voz apenas audible por encima de las alarmas. La mujer trajeada, aparentemente también una agente de la organización que representaran, le dirigió una mirada sombría. «Su presión controlada y ráfaga de atomización rápida. En términos simples, toda esta instalación será vaporizada en aproximadamente 15 minutos una vez que llegue la autorización». «No puede estar hablando en serio», jadeó Wilson. «¿Preferiría la alternativa?». Ella gesticuló hacia la oscuridad que avanzaba constantemente hacia ellos. «Lo que regresó con el vuelo AT-370 no es de aquí, señor Wilson. No pertenece a nuestra realidad y está tratando de rehacer este espacio para que coincida con el lugar de donde vino». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Wilson como un golpe físico. Los pasajeros murieron en el impacto, interrumpió rápidamente la doctora Reyes. «Con lo que estamos lidiando simplemente se coló de regreso con los restos». Wilson no estaba convencido. El rostro que había vislumbrado en su metraje apareció en su mente, de aspecto humano pero equivocado, como si algo llevara los rasgos de una persona como una máscara que no le quedaba bien. El teléfono satelital en la mano del agente Kellman sonó. «Autorización concedida», anunció. «Despliegue de SCARAB en T-14 minutos». «Necesitamos encontrar otra salida», insistió Wilson. «Toda la instalación está diseñada para ser sellada herméticamente en caso de una brecha de contención», explicó la doctora Reyes. «Protocolo estándar para las instalaciones que manejan restos potencialmente peligrosos o contaminados». «Entonces nos abrimos camino a la fuerza», dijo Wilson, buscando algo que pudiera servir como arma. La mujer trajeada, el agente Kellman la había llamado voz, se rió sin humor. «¿Pelear, señor Wilson? Todavía no entiende con qué estamos lidiando. Esa cosa no tiene una forma física tal como la entendemos. Existe parcialmente en dimensiones que no podemos percibir».
Bien podría intentar pelear contra una señal de radio con un bate de béisbol. Como si respondiera a su descripción, la oscuridad en el centro del hangar pulsó y se expandió. El olor dulce y podrido se intensificó y el aire se volvió visiblemente distorsionado, como mirar a través de agua que fluye. Las formas se movían dentro de la distorsión, geometrías imposibles que lastimaban los ojos al enfocarse. «Está acelerando la transformación», observó la doctora Reyes con un desapego clínico que parecía estar en desacuerdo con su situación. «El límite dimensional se está adelgazando». «En cristiano, doctora», demandó Wilson. «Está convirtiendo nuestra realidad en su realidad», tradujo sombríamente el agente Kellman. «Y tenemos asientos en primera fila». El personal de seguridad había estado trabajando en las puertas sin éxito. Uno de ellos se acercó al agente Kellman. «Señor, hay un túnel de mantenimiento debajo de la sección este del hangar. Es estrecho, pero podría no estar sellado bajo el protocolo de contención». La esperanza surgió en Wilson. «¿Dónde?». El oficial de seguridad señaló hacia una sección del hangar que ahora estaba mayormente oscurecida por la distorsión que avanzaba. «Por allí, desafortunadamente». El agente Kellman lo consideró por un momento. Luego asintió. «Es nuestra única opción. Nos movemos juntos, rápido y directo. No nos detenemos por nada ni por nadie que se quede atrás. ¿Entendido?». Todos asintieron sombríamente. «Yo lideraré», se ofreció Voss, sacando un arma que Wilson no había notado antes. «Kellman, toma la retaguardia. Todos entre nosotros, en fila india». Se formaron rápidamente, con Wilson colocado en el medio de la fila. Voss los miró una vez, su expresión imposible de leer bajo la iluminación roja de emergencia. Luego se dio la vuelta y caminó con determinación hacia la distorsión. A medida que se acercaban al límite donde el espacio normal se encontraba con la anomalía que se extendía, Wilson pudo sentir una presión acumulándose en su cabeza, como el peor dolor de cabeza sinusal imaginable. Su visión se nubló y su equilibrio flaqueó. Los otros parecían estar experimentando efectos similares, sus movimientos volviéndose inestables. Voss alcanzó el límite y vaciló por un momento antes de dar un paso al frente. La distorsión se onduló a su alrededor como agua, y por un segundo aterrador, Wilson pensó que veía su cuerpo alargarse de manera imposible, estirándose y retorciéndose, antes de volver a su proporción adecuada cuando emergió al otro lado. «Es pasable». Su voz resonó, sonando distante y distorsionada. «Muévanse rápido, no miren nada más que a la persona que está frente a ustedes». Uno por uno, entraron en la distorsión. Cuando llegó el turno de Wilson, fijó su mirada en el oficial de seguridad que tenía delante y dio un paso al frente. La sensación era indescriptible, como ser volteado de adentro hacia afuera mientras se comprimía simultáneamente desde todas las direcciones. Los colores que no tenían derecho a existir brillaron en su visión periférica. Los sonidos se convirtieron en sabores y el aire mismo pareció zumbar contra su piel como millones de insectos diminutos. 3 pasos que se sintieron como una eternidad, y luego lo había logrado, jadeando y luchando contra las ganas de vomitar. El oficial de seguridad que lo había precedido estaba de rodillas, vomitando. Voss ya se estaba moviendo hacia adelante, aparentemente menos afectada que los demás. «Sigan moviéndose», ordenó. «El acceso de mantenimiento está a 30 pies». Wilson ayudó al oficial de seguridad a ponerse de pie y avanzaron tambaleándose. Detrás de ellos, la distorsión se estaba expandiendo más rápidamente ahora, consumiendo más del hangar con cada segundo que pasaba. Wilson miró hacia atrás e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los restos del vuelo AT-370 eran claramente visibles ahora, pero habían cambiado. El metal se había vuelto orgánico, pulsando con vida como la carne de una criatura enorme. Y moviéndose a través de su superficie estaban las formas que había vislumbrado antes, humanoides pero equivocadas, sus extremidades demasiado largas y articuladas en lugares imposibles.
Uno de ellos miró directamente a Wilson y en ese momento reconoció el rostro. Pertenecía al capitán del vuelo AT-370, un hombre cuya fotografía Wilson había visto en los documentos informativos. Pero los ojos estaban mal, vacíos negros que parecían desafiar la percepción de profundidad. «Wilson, muévete», gritó Kellman, rompiendo su parálisis. Llegaron al acceso de mantenimiento, una escotilla estrecha colocada en el suelo. Voss ya la había abierto, revelando un pozo vertical estrecho con una escalera que conducía a la oscuridad. «Abajo, ahora», ordenó. Tenemos menos de 7 minutos antes del despliegue de Scarab. Descendieron tan rápido como la seguridad lo permitía. El pozo estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un adulto. Los hombros de Wilson se rozaron dolorosamente contra las ásperas paredes de concreto. Encima de ellos, la escotilla permaneció abierta, y a través de ella, Wilson pudo ver la distorsión alcanzando la abertura, zarcillos de error sondeando hacia abajo. Después de descender aproximadamente 30 pies, llegaron a un túnel horizontal de apenas 5 pies de altura. Se agacharon y corrieron, el túnel de concreto pareciendo extenderse sin fin frente a ellos. Los pulmones de Wilson ardían y los músculos de sus piernas gritaban en protesta, pero el miedo lo impulsó hacia adelante. 600 pies hasta el punto de acceso exterior, gritó Voss. 4 minutos para Scarab. Detrás de ellos, algo entró en el túnel. Un sonido apresurado como agua, pero no agua, moviéndose más rápido de lo que cualquier humano podría correr. Wilson se arriesgó a mirar hacia atrás y vio la oscuridad fluyendo hacia ellos, consumiendo la escasa iluminación de emergencia del túnel a medida que avanzaba. «¡Está viniendo!», gritó. «No mires atrás», ordenó Kellman desde atrás. «Solo corre». Doblaron una curva en el túnel y lo vieron. La escotilla de salida. Una puerta metálica circular con un cerrojo manual de rueda. Voss llegó primero y comenzó a girar la rueda con fuerza desesperada. El metal gimió cuando los mecanismos centenarios protestaron por el uso repentino. 3 minutos, gruñó mientras se esforzaba contra la rueda. Con un sonido como de tela rasgada, la rueda cedió, girando libremente. Voss abrió la escotilla, revelando el cielo nocturno más allá. Aire fresco y limpio entró a raudales, un contraste impactante con la atmósfera opresiva del túnel. «Afuera, ahora», ordenó. Uno por uno, subieron a través de la escotilla, emergiendo sobre el suelo cubierto de escarcha fuera del perímetro de la instalación. Tan pronto como el último oficial de seguridad pasó, Kellman cerró la escotilla y giró el cerrojo exterior de la rueda. «Corran», dijo simplemente. «Tan lejos como puedan, tan rápido como puedan». Corrieron, a través del campo abierto que rodeaba la instalación, hacia la distante línea de árboles. Los pulmones de Wilson se sentían como si estuvieran llenos de vidrios rotos, pero el miedo primario lo mantenía en movimiento. Detrás de ellos, la instalación 37B permanecía silenciosa y oscura contra el cielo nocturno, sin dar ninguna señal externa del horror que se desarrollaba en su interior. Apenas habían alcanzado los árboles cuando sucedió. Un destello de luz tan intenso que convirtió la noche en día por un breve momento abrasador. Wilson se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza instintivamente. Siguió una onda de choque, lo suficientemente poderosa como para aplanar los árboles en el borde del claro. El calor los invadió como la puerta de un horno abierto. Cuando Wilson se atrevió a mirar hacia arriba, la instalación 37B había desaparecido. En su lugar, había un hemisferio perfecto de tierra vidriosa y humeante, como si una cuchara gigante de helado hubiera removido esa porción de la realidad. No quedó nada, ni siquiera escombros. El silencio cayó, interrumpido solo por el crepitar de pequeños incendios en los árboles cercanos y la respiración fatigada de los sobrevivientes. El agente Kellman se puso de pie, sacudiéndose la suciedad de su traje ahora hecho jirones. «Contención exitosa», dijo con frialdad, como si estuviera marcando un elemento de una lista. Se volvió hacia la doctora Reyes. «¿Evaluación preliminar?» Ella parecía notablemente compuesta a pesar de lo que acababan de experimentar. «Entidad neutralizada».
No hay signos de residuos dimensionales o indicadores de migración de fase 3. Creo que podemos clasificar esto como una resolución limpia. ¿Limpia? Wilson no pudo contener su incredulidad. Acaban de vaporizar una instalación gubernamental entera. ¿Y qué pasa con el vuelo AT-370? ¿Qué les pasó realmente a esas personas? Voss se acercó a él, su expresión ilegible. Señor Wilson, ha estado expuesto a información y fenómenos que están estrictamente clasificados. Tiene dos opciones. Levantó un dedo. 1. Firma extensos acuerdos de confidencialidad, se somete a evaluación y acondicionamientos psicológicos y regresa a su vida con el entendimiento de que cualquier violación resultará en detención inmediata bajo la Ley de Seguridad Nacional. Levantó un segundo dedo. 2. Se une a nosotros. ¿Unirme a ustedes? ¿Qué son exactamente ustedes? Somos los que se interponen entre la realidad cotidiana y lo que existe más allá de los límites, dijo Kellman. El incidente del vuelo transatlántico del Atlántico AT-370 fue el tercero de su tipo en la última década. El incidente de Groenlandia fue el primero, seguido de un evento en el mar de Bering hace 2 años. Habrá otros. Los pasajeros, insistió Wilson, ustedes dijeron que murieron en el impacto, pero... La doctora Reyes lo interrumpió antes de que pudiera terminar su pregunta. Los pasajeros murieron al instante. Lo que encontramos fue una manifestación subsecuente. En el silencio que siguió, la agente Voss habló en un tono que sugería que la discusión había terminado. Señor Wilson, su futuro inmediato depende de la decisión que tome ahora. Antes de que Wilson pudiera responder, el teléfono de Kellman sonó de nuevo. El agente respondió, escuchó por un momento y luego asintió. Tenemos que irnos, dijo Kellman. Hay un equipo de limpieza en camino. Voss, asegúrate de que el señor Wilson tome una decisión. Kellman se alejó, dejando a Wilson solo con Voss y el silencio inquietante del paisaje devastado. La decisión era clara, pero las implicaciones eran profundas. Adaptado al contexto cultural mexicano, con nombres, lugares y referencias locales auténticas, el guión se transformaría en algo como: huyendo de cada fibra de su ser que le instaba a escapar, Mateo salió de su escondite. El hangar parecía más tétrico, las luces de emergencia parpadeaban más de lo normal. Se movió con cuidado rumbo a la sección C-7. La luz de su lámpara apenas cortaba la oscuridad. Al acercarse, el olor a piloncillo quemado que había notado era ahora intenso, casi insoportable. El aire se sentía pesado, como intentar nadar en chocolate derretido. Sus oídos tronaron, como al subir el Popocatépetl. Mateo apuntó con su lámpara a la abertura en C-7 donde había puesto su equipo. La luz iluminó el interior por un instante, antes de apagarse. En ese momento, Mateo vio algo imposible. El interior del avión era inmenso, más grande que el Estadio Azteca, y ahí dentro, sombras se movían, docenas, girando como bailarines de jarabe tapatío. Unos pasos lo hicieron voltear. La doctora Robles estaba ahí, con 2 hombres de traje y 4 guardias. «Señor Mateo», dijo ella serena, «no debería estar aquí». «¿Qué es eso?», preguntó Mateo, señalando C-7. «¿Qué pasó en el vuelo AT-370? Comprometió una investigación delicada», dijo la mujer de traje. «Su equipo interfirió con la contención». «¿Contención?», repitió Mateo. «¿Saben qué es? No es la primera vez, ¿verdad? El incidente de las Islas Marías. ¿Qué pasó ahí?». El hombre de traje avanzó. «Señor Mateo, entregue sus grabadoras y venga con nosotros. Es asunto de seguridad nacional». «Murió gente en ese vuelo», dijo Mateo, alzando la voz. Las familias merecen saber. Tendrán respuestas, prometió la doctora Robles, pero no las que cree. Mateo sintió una vibración. Se hizo más fuerte hasta que el hangar tembló. Un zumbido grave llenó el aire, subiendo hasta doler. «Va muy rápido», dijo la mujer de traje, nerviosa.
La fase 2 debía empezar en 24 horas. La doctora Robles volteó a los guardias. «Evacúen, protocolo Omega, ahora». Los guardias corrieron a las salidas. La mujer trajeada agarró a Mateo. «Usted viene con nosotros, lo que vio». Un crujido metálico la interrumpió. El fuselaje se abultó, el aluminio estirándose de forma imposible. Grietas soltaron un líquido azul brillante que desafiaba la gravedad, subiendo por el techo. «¡Corran!», gritó el hombre de traje. Mateo obedeció. Corrió a la salida, seguido por los demás. Las luces se apagaron, dejando secciones a oscuras. Oyó algo grande y veloz detrás. Estaban a 6 metros de la salida cuando las puertas se cerraron de golpe. Alarmas sonaron. Luces rojas tiñeron el lugar. La doctora Robles intentó abrir la puerta con su tarjeta, pero el panel estaba apagado. «Cortaron la energía», dijo ella, perdiendo la calma. «Estamos atrapados». El hombre de traje sacó un teléfono satelital. «Agente Kellman, brecha total en instalación 37B. Entidad en fase 2, manipulando el ambiente. Autoricen protocolo Scarab». Mateo se pegó a la pared, viendo cómo la oscuridad en el centro crecía. Los restos del vuelo AT-370 estaban borrosos, solo una sombra contra luces extrañas. «¿Qué es Scarab?», preguntó Mateo, apenas oyéndose por las alarmas. La mujer trajeada le dio una mirada dura. «Supresión controlada y atomización rápida. En 15 minutos esto se vaporiza». «No puede ser», exclamó Mateo. «¿Prefiere lo otro?», dijo ella, señalando la oscuridad. «Lo que vino con el vuelo AT-370 no es de aquí». Quiere convertir esto en su mundo. Las palabras lo golpearon. Los pasajeros, ellos, murieron al instante, dijo la doctora Robles rápido. Lo que sea esto, solo se vino de polizón con los restos. Mateo no lo creía. Vio la cara en su video, humana pero rara, como si algo usaba una máscara de persona. El teléfono de Kellman sonó. «Autorizado», dijo. «Scarab en 14 minutos». «Hay que salir de aquí», insistió Mateo. «La instalación se sella en caso de brecha», explicó la doctora Robles. «Es protocolo para restos peligrosos». «Pues pelearemos», dijo Mateo, buscando algo para defenderse. La mujer, Voss, se rió sin gracia. «¿Pelear? No entiende. No tiene forma física. Está en otra dimensión. Es como pelear con un bate contra el mariachi». Como si le respondiera, la oscuridad pulsó y creció. El olor a piloncillo quemado se hizo más fuerte. El aire temblaba. Formas raras dolían al verlas. «Acelera la transformación», observó la doctora Robles fría. «El límite dimensional se rompe». «¿Qué dice?», preguntó Mateo. «Convierte nuestra realidad en la suya», tradujo Kellman sombrío. «Y estamos en primera fila». Los guardias no podían abrir las puertas. Uno se acercó a Kellman. «Señor, hay un túnel de mantenimiento bajo la sección este. Tal vez no esté sellado». Mateo sintió esperanza. «¿Dónde?». El guardia señaló una zona cubierta por la distorsión. «Por ahí, pero...». Kellman pensó y asintió. «Es lo único. Juntos, rápido. Quien se quede, se queda. ¿Entendido?». Todos asintieron. «Yo voy delante», dijo Voss, sacando una pistola que Mateo no había visto. Kellman atrás, los demás en medio, en fila. Se formaron, con Mateo en el centro. Voss los miró, su cara ilegible en la luz roja. Luego caminó hacia la distorsión. Al acercarse, Mateo sintió presión en la cabeza, como una sinusitis horrible. Su vista se nubló, perdió el equilibrio. Los otros igual, moviéndose torpes. Voss llegó al límite y dudó un segundo antes de cruzar. La distorsión se agitó como agua, y Mateo creyó ver su cuerpo estirarse y retorcerse antes de volver a la normalidad al salir al otro lado. «Se puede pasar», gritó su voz, lejana y rara. «¡Rápido! No miren nada más que a quien tienen delante». Uno por uno, entraron a la distorsión. Cuando fue el turno de Mateo, fijó sus ojos en el guardia frente a él y avanzó. La sensación fue horrible, como voltearse de adentro hacia afuera mientras lo aplastaban.
Vio colores imposibles. Los sonidos sabían, y el aire picaba su piel como hormigas. 3 pasos que parecieron años, y salió, jadeando y a punto de vomitar. El guardia estaba de rodillas, vomitando. Voz ya avanzaba, menos afectada. «Sigan», ordenó. «El acceso está a 9 metros». Mateo ayudó al guardia a levantarse y avanzaron a tropezones. Detrás, la distorsión crecía rápido, tragándose el hangar. Mateo volteó y se arrepintió. Los restos del vuelo AT-370 eran visibles, pero distintos. El metal era orgánico, latiendo como un corazón, y sobre él las figuras que había visto, humanoides pero mal hechas, sus brazos y piernas demasiado largos y torcidos. Uno lo miró, y Mateo reconoció la cara. Era el capitán del vuelo AT-370, cuya foto había visto, pero sus ojos estaban mal, hoyos negros sin fondo. «Mateo, muévete», gritó Kellman, sacándolo de su trance. Llegaron al acceso, una tapa en el suelo. Voss ya la había abierto, revelando un túnel vertical con una escalera a la oscuridad. «Bajen», ordenó. «Quedan menos de 7 minutos». Bajaron rápido. El túnel estrecho apenas cabía un adulto. Los hombros de Mateo raspaban contra las paredes de concreto. Arriba, la escotilla seguía abierta, y por ella Mateo vio la distorsión acercándose, tentáculos de error bajando. Después de bajar unos 9 metros, llegaron a un túnel horizontal de 1,5 metros de alto. Corrieron agachados, el túnel pareciendo infinito. Los pulmones de Mateo ardían, sus piernas gritaban, pero el miedo lo hacía seguir. 200 metros a la salida, gritó Voss. 4 minutos para Scarab. Detrás, algo entró al túnel, un sonido como agua pero no agua, más rápido que cualquier corredor. Mateo volteó y vio la oscuridad viniendo, tragándose las luces del túnel. «¡Viene!», gritó. «No miren atrás», ordenó Kellman. «Solo corran». Dieron la vuelta y la vieron, la escotilla de salida, una puerta redonda con un cerrojo manual. Voss llegó primero y giró el cerrojo con fuerza desesperada. El metal chilló. 3 minutos, dijo ella, esforzándose. Con un sonido de tela rota, el cerrojo cedió. Voss abrió la escotilla, dejando ver el cielo nocturno. Aire limpio entró, un contraste con el túnel. «Salgan», ordenó. Uno por uno salieron por la escotilla, al campo helado fuera de la instalación. Cuando el último guardia salió, Kellman cerró la escotilla y giró el cerrojo. «Corran», dijo simplemente, «lo más lejos y rápido que puedan». Corrieron, por el campo, hacia los árboles. Los pulmones de Mateo ardían, pero el miedo lo hacía seguir. Detrás, la instalación 37B estaba silenciosa contra el cielo, sin mostrar el horror dentro. Llegaron a los árboles cuando ocurrió, un destello de luz que iluminó todo. Mateo se tiró al suelo cubriéndose. Una onda expansiva los golpeó, aplanando los árboles. El calor los quemó. Cuando Mateo se atrevió a mirar, la instalación 37B no estaba. En su lugar, un hoyo perfecto de tierra vidriosa, como si una cuchara gigante hubiera sacado esa parte de la realidad. No quedaba nada. Cayó el silencio, roto solo por el fuego en los árboles y la respiración de los sobrevivientes. El agente Kellman se levantó, sacudiéndose su traje roto. «Contención exitosa», dijo fríamente. Volteó a la doctora Robles. «¿Evaluación?» Ella estaba calmada. «Entidad neutralizada». Sin rastros dimensionales ni migración a fase 3. Resolución limpia. ¿Limpia?, dijo Mateo incrédulo. Vaporizaron una instalación. ¿Y el vuelo AT-370? ¿Qué pasó de verdad? Voss se acercó, seria. «Señor Mateo, vio información clasificada. Tiene 2 opciones». Levantó un dedo. 1. Firma acuerdos de confidencialidad, se somete a evaluación psicológica y vuelve a su vida, sabiendo que si habla será detenido bajo la Ley de Seguridad Nacional. Alzó otro dedo. 2. Se une a nosotros. ¿Unirme?,
¿Qué son ustedes? Somos los que protegen la realidad de lo que hay más allá, dijo Kellman. El vuelo AT-370 fue el tercero en 10 años. Primero fue las Islas Marías, luego el incidente del Golfo de California hace 2 años. Habrá más. Los pasajeros, insistió Mateo, dijeron que murieron, pero... La doctora Robles lo interrumpió antes de que pudiera terminar su pregunta. Los pasajeros murieron al instante. Lo que encontramos fue una manifestación posterior. En el silencio, la agente Voss habló en un tono que indicaba que la discusión había terminado. Señor Mateo, su futuro depende de su decisión. Antes de que Mateo pudiera responder, el teléfono de Kellman sonó de nuevo. El agente respondió, escuchó por un momento y luego asintió. Tenemos que irnos, dijo Kellman. Viene un equipo de limpieza. Voss, asegúrese de que el señor Mateo tome una decisión. Kellman se alejó, dejando a Mateo solo con Voss y el silencio inquietante del paisaje devastado. La decisión era clara, pero las implicaciones eran profundas. Unirse a ellos significaba adentrarse en un mundo de secretos y peligros inimaginables, pero rechazar la oferta significaba vivir con el conocimiento de que el mundo estaba lleno de horrores ocultos, esperando el momento de manifestarse. Mateo se quedó mirando a Voss, buscando alguna señal de la verdad en su rostro, pero solo encontró una determinación implacable. Su vida, tal como la conocía, había terminado. La pregunta era, ¿estaba listo para la siguiente? Ahí estaba la cara del capitán, alcancé a distinguir. La doctora Reyes y los agentes cruzaron miradas, como si estuvieran midiendo cada palabra. Lo que viste no era el capitán, sentenció la doctora Reyes, tras una pausa que pareció eterna. Era algo usando su plantilla, a falta de un término más preciso. Los pasajeros fallecieron, señor Wilson. Lo que regresó fue otra cosa, algo que encontró los restos en un punto donde nuestra realidad se cruza con otro lugar. ¿Y mis cámaras? ¿Las grabaciones? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Todo fue destruido durante el despliegue del Scarab, me aseguró Voss, con una frialdad que calaba hasta los huesos. El servidor en la nube que utilizaste ya fue limpiado. En lo que respecta al mundo, la investigación del vuelo A370 concluirá que una falla estructural causada por fatiga de metal no detectada provocó una descompresión catastrófica a altitud de crucero. Y las familias jamás sabrán la verdad, solté, con un dejo de amargura que no pude disimular. ¿Querrías que la supieran?, inquirió Kellman con una voz suave pero penetrante. ¿Querrías que supieran lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de escapar? Algunas verdades, señor Wilson, son demasiado pesadas para la mente humana. No tuve respuesta para eso. Volví la mirada al cráter humeante que había sido la instalación 37B y recordé la cara que había visto, rasgos humanos estirados sobre algo fundamentalmente inhumano, algo que había seguido los restos de vuelta desde quién sabe dónde. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Ahora, respondió Voss sin titubear, en este mismo instante. Cuanto más tiempo permanezcas indeciso, mayor será el riesgo para la seguridad operativa. Pensé en mi esposa, en mi vida ordinaria, tan normal y predecible. Pensé en el horror inexplicable que había presenciado, en las preguntas que aún ardían en mi mente como brasas incandescentes. Pero sobre todo, pensé en esa cara, la del no tan capitán del vuelo A370, y me pregunté cuántos incidentes más como ese ocurrirían en el futuro, cuántas puertas más se abrirían. Me uniré a ustedes, dije por fin, pero no porque confíe en ustedes, sino porque quiero saberlo todo. ¿Qué le pasó realmente al vuelo A370? ¿Qué eran esas cosas? ¿De dónde venían? Voss asintió, con una expresión que no pude descifrar. Bienvenido al Proyecto Umbral, señor Wilson. Me extendió una pequeña tarjeta negra, con un número telefónico grabado en plata. Memoriza este número, y luego destruye la tarjeta. Cuando te contacten, la frase de reconocimiento será, el cielo tiene muchas puertas. Mientras la primera luz del alba rompía sobre el horizonte, iluminando el gigantesco cráter donde había estado la instalación 37B,
No pude evitar preguntarme qué otras puertas existirían entre nuestro mundo y ese otro lugar, y qué podría estar esperando al otro lado, observando y paciente su oportunidad para cruzar, como los coyotes al acecho en el desierto. 3 meses después, las pertenencias personales de Marcus Wilson fueron entregadas a su esposa. Había desaparecido sin explicación mientras investigaba un incidente aéreo no relacionado en el norte de Canadá. Entre sus cosas había un sobre sellado que contenía únicamente un pequeño dispositivo de almacenamiento digital y una nota manuscrita. Si algo me sucede, haz esto público. El dispositivo contenía un único archivo de video, el metraje de la cámara que Wilson había escondido en la sección C7 del fuselaje del vuelo A370. El metraje que las agencias gubernamentales habían insistido en que fue destruido. Un metraje que mostraba algo moviéndose dentro de un avión que no debería haber contenido nada más que metal retorcido y recuerdos trágicos. ¿Qué harías tú si encontraras este metraje? ¿Lo harías público, exponiendo potencialmente a la humanidad a verdades que están más allá de nuestra comprensión? ¿O lo destruirías, permitiendo que lo que sea que haya regresado con el vuelo A370 permanezca clasificado y contenido, como los secretos de La Llorona en las noches oscuras de México? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que las autoridades no quieren que conozcas. Y si te gusta nuestro trabajo, no olvides dejar un súper gracias para apoyar nuestras investigaciones.